El Everest es un entorno muy inhóspito, pero no todo es hielo y rocas, desde gigantes hasta los problemas ambientales. Únete a nosotros mientras revelamos la verdad y exploramos otras cosas extrañas sobre el monte Everest. Número 15. El gigante en constante crecimiento. Ya no es noticia que el monte Everest es la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar, ubicada en la subcordillera Mahalangur-Himal del Himalaya. Pero, ¿cuál es entonces la noticia sobre la tragedia del pico más alto del mundo en el monte Everest? Esa feroz avalancha, testigos oculares que describen un día claro y nítido, una granizada de hielo y nieve. El monte Everest no se está durmiendo en los laureles como el pico más alto del mundo. En realidad, sigue creciendo. Sí, has oído bien. Este crecimiento continuo está impulsado por la poderosa colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. Imagina dos masas de tierra colosales en un choque a cámara lenta que ha estado ocurriendo durante millones de años sin señales de detenerse. Entremos en detalles. El crecimiento del Everest es una maravilla geológica. La placa india está empujando hacia el norte contra la placa euroasiática a un ritmo de unos 4 a 5 centímetros por año, lo que hace que el Himalaya se eleve. Se trata de un evento épico que moldea la Tierra y que continúa elevando el Everest centímetro a centímetro. ¿Cómo lo saben los científicos? Los científicos han estado siguiendo estos cambios de elevación meticulosamente. La tecnología moderna, como las mediciones GPS y las imágenes satelitales, permite a los investigadores observar estos cambios con una precisión asombrosa. Finalmente, vamos a llegar al campamento espacial de hoy. Estamos muy contentos de haber llegado. Finalmente, después de la caminata de 2 semanas. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature Geoscience reveló que un terremoto en 2015 alteró ligeramente la altura del Everest, lo que demuestra lo dinámico que es este proceso natural. Aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. El Everest crece aproximadamente 4 milímetros por año debido a los movimientos tectónicos. Este aumento continuo significa que los futuros escaladores se enfrentarán a altitudes ligeramente mayores cada año. Número 14. La controversia sobre la altura. En la historia de las discusiones sobre la montaña, solo unas pocas son tan acaloradas como la disputa sobre la altura oficial del monte Everest. Este pico colosal, reverenciado y temido en igual medida, ha estado en el centro de un fascinante tira y afloja entre dos naciones vecinas, Nepal y China. Durante años, Nepal y China se enfrentaron sobre cuál debería considerarse la verdadera altitud del Everest. Siempre es un logro, siempre es una casilla que se marca para avanzar en la carrera. Nepal lo midió tradicionalmente desde la base de la roca hasta la cumbre, llegando a una altura de 8.848 metros, lo que en un contexto comprensible se traduce en 9.829 pies. La mejor habilidad en montañismo es tener la capacidad de girar 180 grados y caminar cuesta abajo. En cambio, China prefirió contar solo hasta la altura de la roca de la montaña, excluyendo la capa de nieve que fluctúa debido a los cambios estacionales. Esto los llevó a declarar que el Everest es ligeramente más bajo, 8.844 metros. El debate tuvo implicaciones importantes tanto para los escaladores como para los cartógrafos. Si ese es un nivel de riesgo aceptable para usted, irá allí, escalará y lo superará. Las mediciones precisas son cruciales no solo para mapas precisos, sino también para planificar expediciones y comprender la dinámica geológica de este imponente gigante. ¿Cómo se resolvió este problema? Para resolver este debate, se necesitó un esfuerzo internacional caracterizado por la tecnología moderna y la diplomacia. En 2020, tras años de negociaciones y misiones científicas conjuntas, ambas naciones llegaron a una medición unificada de 8.848,86 metros. Número 13. La influencia de la corriente en chorro. La corriente en chorro, una enorme banda de corrientes de aire de rápido movimiento en las alturas, tiene un impacto significativo en el clima del Everest. Estos poderosos vientos pueden alcanzar velocidades de más de 320 kilómetros por hora, convirtiendo la montaña de la calma en un caos. Pero, ¿cómo afecta la corriente en chorro al Everest? Los fuertes vientos pueden alejar las nubes, ofreciendo a los escaladores vistas impresionantes del paisaje de abajo. Sin embargo,
Estos mismos vientos también pueden provocar tormentas de nieve repentinas y hacer bajar las temperaturas a niveles de congelación. Esto hace que el Everest sea impredecible y desafiante para los escaladores, que deben adaptarse constantemente a su clima cambiante. ¿Cómo afrontan los escaladores la corriente en chorro? Sobrevivir al duro clima del Everest requiere algo más que fuerza física. La capacidad de aire no está donde quiero que esté. El proceso de aclimatación aún no está ahí. Se necesita una planificación cuidadosa y pensar rápido. Así es como los escaladores manejan la imprevisibilidad de la corriente en chorro. Los equipos de escalada a menudo esperan a que mejore el clima cuando la corriente en chorro se aleja del Everest. Estos periodos cortos ofrecen condiciones más seguras para escalar. ¿Qué pasa con la elección de la ropa? Para mantenerse calientes en un frío extremo, los escaladores usan múltiples capas de ropa especial que retiene el calor y expulsa el sudor. Mientras tanto, los refugios temporales contra el viento o las formaciones naturales como las rocas brindan descansos cruciales ante fuertes ráfagas. Además, pasar tiempo a diferentes alturas ayuda a los escaladores a acostumbrarse a niveles más bajos de oxígeno y prepararse para cambios repentinos de temperatura. Número 12. El Everest no fue el primer rey. ¿Sabías que alguna vez hubo un debate sobre qué montaña era la más alta de la Tierra? Antes de que el monte Everest se llevara el título, varios otros picos estaban en la carrera. En el pasado, se creía que el Kanchenjunga era el pico más alto del mundo. Tiene una altura de 8.586 metros y mantuvo esta distinción hasta mediados del siglo XIX. Bien, nos vamos a Kalapatar, aproximadamente 18.500 pies más alto que cualquier otro punto de Europa. En aquel entonces, los exploradores y cartógrafos no tenían herramientas precisas. Confiaban en mapas básicos y estimaciones aproximadas. Imagínenselos aventurándose en terrenos salvajes con solo mapas simples y una curiosidad insaciable. Su propósito: escalar la montaña más alta de la faz de la Tierra, el monte Everest. Pero, ¿cómo llegó el Everest a la cima? A medida que la tecnología mejoró, también lo hizo nuestra comprensión de los paisajes de la Tierra. Entonces apareció el monte Everest, inicialmente conocido como Pico 15 en los círculos occidentales. En 1856, los topógrafos británicos declararon que el monte Everest era la montaña más alta sobre el nivel del mar, superando al Kanchenjunga con su asombrosa altura de aproximadamente 8.848 metros. Gracias a avances como el GPS y las imágenes satelitales, hemos podido refinar aún más nuestras mediciones. La altura exacta del Everest se ha recalculado varias veces, cada vez acercándonos más a la precisión. La medición más reciente, en 2020, acordada tanto por Nepal como por China, la situó en su cifra aceptada actual. Número 11. Los sombríos marcadores del monte Everest. En este momento, con toda su majestuosidad y atractivo, guardan un secreto sombrío en su gélido abrazo: la inquietante presencia de escaladores que nunca regresaron. Escalar el Everest es una tarea peligrosa llena de peligros. Algunos escaladores han quedado atrapados en avalanchas repentinas, mientras que otros sucumbieron al frío brutal o al mal de altura. Una de las historias más desgarradoras es la de George Mallory y Andrew Irvine, que desaparecieron cerca de la cumbre en 1924, lo que arrojó nueva luz sobre el misterio de Mallory e Irvine. Cuando se descubrió el cuerpo de Mallory, 75 años después, estaba congelado en el tiempo. Sin embargo, Mallory no está solo en esta lista espectral. Los caminos desmoronados están llenos de más de 200 cuerpos, algunos visibles a lo largo de rutas populares como el Collado Norte y el Collado Sur. El Valle Arcoíris, llamado así por las coloridas chaquetas de los escaladores fallecidos, ofrece una vista escalofriante que subraya el peligro inquebrantable de la montaña. Pero, ¿por qué estos cuerpos permanecen abandonados? Bueno, esto se debe a condiciones extremas como limitaciones económicas y desafíos técnicos. Las grandes altitudes hacen que las misiones de recuperación sean increíblemente peligrosas. Recuperar un cuerpo puede poner en riesgo más vidas debido a los bajos niveles de oxígeno y al clima impredecible, lo que hace que los cuerpos sean recuperados uno por uno. Por eso, los cuerpos estaban atados a una cuerda. Además, el costo de la recuperación puede ser astronómico,
a menudo alcanzando decenas de miles de dólares. Los equipos de expedición deben sopesar estas cargas financieras frente a las preocupaciones de seguridad. En términos de desafíos técnicos, navegar por terrenos traicioneros para llegar y recuperar cuerpos requiere habilidades y equipos especializados que no todos los equipos poseen. Estas almas perdidas sirven para algo más que un recordatorio sombrío. Enfrentan a cada escalador con la cruda realidad de los peligros del Everest. Para muchos montañistas, pasar junto a estas figuras congeladas es una experiencia aleccionadora que les hace recordar la peligrosa belleza del monte Everest, un lugar donde los sueños se elevan, pero a veces se silencian para siempre. Número 10. El costo de escalar el monte Everest. ¿Alguna vez soñaste con estar en la cima del mundo? Bueno, prepárate, porque escalar el monte Everest significa un gran compromiso financiero. Analicemos los asombrosos costos que conlleva perseguir este sueño monumental. En primer lugar, se necesitan permisos. Estos boletos dorados para ascender al poderoso Everest no son baratos. Para la temporada de primavera, que es la época más popular y segura para escalar, Nepal cobra a los escaladores extranjeros alrededor de $11 por un permiso. Si planeas ascender desde el lado tibetano, las autoridades chinas exigirán aproximadamente $9. A continuación, está el equipo esencial para sobrevivir en uno de los entornos más duros de la Tierra. Esto es lo que los escaladores suelen llevar: piolets, crampones, cuerdas, trajes para grandes altitudes, 30 capas térmicas, guantes, botas y tanques de oxígeno suplementarios. Todo esto te costará otros $10 o más. Así que aquí tienes parte del equipo estándar que usamos en el Everest. Traje de plumas. Es bastante cálido. Aquí tienes unos guantes grandes, y son muy grandes. Los guías y los sherpas son activos invaluables en este peligroso viaje. Su experiencia y apoyo no solo mejoran sus posibilidades de alcanzar la cumbre, también mejoran la seguridad. Contratar un servicio de guía de confianza puede costar entre $25,000 y $50,000 por persona. Alcanzar la cumbre del Everest sigue siendo una aventura sorprendentemente difícil y peligrosa. Esta tarifa cubrirá su experiencia, el apoyo del guía para llevar el equipo y la comida, y el alojamiento en los campamentos base y en altitudes superiores. A continuación, se suman otros gastos. Los programas de formación previa a la expedición pueden costar entre $1,000 y $5,000. Además, el seguro para grandes altitudes es esencial debido a los riesgos que implica y puede oscilar entre $800 y $1,500. Además, no se excluyen los gastos de viaje, ya que los vuelos a Nepal o el Tíbet y el transporte dentro de estos países cuestan entre $1,500 y $3,000. La combinación de todos estos elementos revela que una expedición típica al Everest le costará entre $30,000 y $75,000 o incluso más, según sus necesidades y elecciones específicas. Ahora, la mejor temporada para escalar el Everest. Número 9. Temporadas de escalada en el Everest. ¿Te has preguntado por qué algunos escaladores alcanzan la cumbre con éxito, mientras que otros se enfrentan a desafíos que no pueden superar? El secreto a menudo reside en el momento de la escalada. El Everest es un entorno muy inhóspito. Las temporadas de escalada en el monte Everest no se limitan a elegir una fecha. Implican una planificación cuidadosa en función de las condiciones meteorológicas que pueden hacer o deshacer una expedición. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para escalar? Dos periodos principales ofrecen las mejores posibilidades de una cumbre exitosa, desde abril hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta noviembre. Ahora bien, ¿por qué estas épocas específicas? De abril a junio se suele considerar el período más favorable. El clima tiende a estabilizarse, lo que proporciona a los escaladores un entorno más predecible. Sin embargo, incluso durante esta época, pueden ocurrir tormentas repentinas que ponen a prueba la preparación y la resistencia de quienes se encuentran en las laderas. Sin embargo, desde finales de septiembre hasta noviembre, también se presentan oportunidades para realizar ascensos. Las condiciones posteriores al monzón generalmente ofrecen cielos más despejados, pero vienen con temperaturas más frías y días más cortos, lo que agrega otra capa de complejidad. Las condiciones climáticas en el Everest son notoriamente impredecibles. Los escaladores deben controlar continuamente la gran altitud. Los vientos que pueden superar los 320 km/h representan una amenaza constante.
Hemos estado viendo cómo estos problemas se acumulan durante más de una década. Estos vientos pueden eliminar el calor y crear condiciones de ventisca, lo que hace que sea casi imposible navegar. Sobrevivir a los impredecibles estados de ánimo de la montaña requiere tanto estrategia como suerte. La tecnología moderna ha brindado a los escaladores pronósticos precisos, lo que les permite planificar su ascenso a la cima durante periodos cortos de clima favorable, conocidos como ventanas climáticas. Teniendo esto en mente, es crucial adaptarse a las grandes altitudes. Los escaladores pasan semanas en varios campamentos, subiendo y bajando la montaña para adaptar sus cuerpos a niveles más bajos de oxígeno. Ahora, las consecuencias de esta escalada estacional. Número 8. Los atascos de tráfico. Largas colas de escaladores atrapados entre montículos de nieve y cadáveres. Imagínese esto. Está en la cima del mundo, o incluso caminando hacia la cima de la Tierra. Pero en lugar de una soledad pacífica, está atrapado en un atasco de tráfico humano. Sí, incluso a 9.800 metros, la congestión es un problema real. El Everest atrae a cientos de escaladores cada año. Durante las temporadas altas, especialmente a fines de mayo, cuando las condiciones climáticas son más favorables, los estrechos caminos que conducen a la cumbre pueden estar severamente abarrotados. Los escaladores a menudo tienen que esperar en fila durante horas en altitudes peligrosas, conocidas como la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. Pero si haces cola durante 4 o 5 horas, entonces el cálculo ya no funciona. ¿No hay riesgos? Sí, hay riesgos asociados a estas congestiones. Los escaladores llevan una cantidad limitada de oxígeno suplementario. Las esperas largas pueden agotar estos suministros más rápido de lo esperado. Se llega a la cumbre en 8 horas y se regresa en 4 horas, por lo que se necesitan 3 botellas de oxígeno. Además, quedarse quieto o moverse lentamente a grandes altitudes agota las reservas de energía más rápido que escalar a un ritmo constante. Este ritmo lento, si se prolonga, puede exponer a los excursionistas a un frío y viento extremos, lo que aumenta el riesgo de congelación e hipotermia. Estos atascos pueden ser mortales. En 2019, una temporada particularmente concurrida provocó varias muertes, en parte causadas por retrasos debido al hacinamiento. Cuando estás atrapado en una cola a esa altitud, cada segundo cuenta, dice el experimentado montañista Alan Arnett. ¿Se puede controlar esto? Sí, se puede. Pero gestionar el tráfico en el Everest es un desafío complejo que requiere la coordinación entre escaladores, guías y agencias gubernamentales. Si bien se están implementando soluciones, la gran cantidad de personas que se sienten atraídas por este pico icónico significa que la congestión probablemente seguirá siendo parte de la experiencia del Everest durante años. Número 7. Guías Sherpas. Cuando se trata de escalar el monte Everest, hay un grupo de héroes anónimos cuya habilidad y coraje a menudo se ven eclipsados por la grandeza del pico en sí. Conozca a los guías Sherpas, la columna vertebral de cualquier expedición exitosa al Everest. Sus invaluables contribuciones como guías y porteadores son nada menos que legendarias. Los Sherpas provienen de las regiones de gran altitud de Nepal, donde sus cuerpos se han adaptado a lo largo de generaciones para prosperar en entornos pobres en oxígeno. Esta maravilla genética les otorga una capacidad extraordinaria para realizar tareas extenuantes a altitudes que dejarían a la mayoría sin aliento. Los escaladores dependen en gran medida de los Sherpas para establecer rutas y transportar cargas. Los Sherpas son responsables de establecer los caminos más seguros para subir la montaña, a menudo desafiando condiciones peligrosas para instalar cuerdas y escaleras. Los Sherpas, que probablemente no estaban realmente cualificados como guías, guiaban a escaladores que nunca habían escalado antes. Además, estos poderosos seres humanos pueden transportar cargas que superan su peso corporal, transportando equipo y suministros esenciales a campamentos más altos. Además, con su profundo conocimiento del terreno traicionero del Everest, los Sherpas brindan una guía crucial para garantizar que los escaladores se mantengan en el camino correcto y eviten grietas mortales. El papel de los guías Sherpas va más allá del trabajo físico. También ofrecen apoyo emocional, elevando la moral del equipo. Con su espíritu inquebrantable y su entusiasmo contagioso, su presencia puede ser una constante reconfortante en medio de las duras realidades de la escalada a gran altitud.
Una cita popular dice que sin los Sherpas, conquistar el Everest seguiría siendo un sueño lejano para muchos escaladores. Esta afirmación se ha demostrado con el tiempo. Es importante reconocer que esta línea de trabajo conlleva riesgos significativos. Las avalanchas de 2014 que se cobraron la vida de 16 Sherpas son un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan. A pesar de estos peligros, siguen prestando servicio con una dedicación inquebrantable. Número 6. Problemas ambientales en el Everest. El monte Everest, que cautiva tanto a escaladores como aventureros, se enfrenta a un impacto ambiental significativo debido al creciente número de expediciones. Este aumento del tráfico humano ha dejado una marca indeleble en la montaña, transformándola en un campo de batalla ecológico. El gran volumen de escaladores que caminan hasta su cumbre trae consigo una serie de problemas de contaminación. Los escaladores dejan atrás toneladas de basura cada año, incluidos botes de oxígeno desechados, envoltorios de alimentos e incluso desechos humanos. Estos restos empañan la belleza prístina del Everest y plantean graves amenazas a su frágil ecosistema. Miles de escaladores han escalado el Everest a lo largo de las décadas, dejando tras de sí un rastro de escombros que le ha valido el apodo de vertedero de basura más alto del mundo. El monte Everest está tan abarrotado y lleno de basura que se le ha llamado el vertedero de basura más alto del mundo. Pero no acaba ahí. El problema es tan grave que los excrementos humanos se han convertido en una preocupación creciente. Estos residuos no se descomponen a gran altitud, lo que genera condiciones insalubres y riesgos para la salud. Los esfuerzos para mitigar estos problemas ambientales están cobrando impulso. Varias iniciativas tienen como objetivo preservar el delicado ecosistema del Everest y restaurar su esplendor natural. Varias organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro han organizado varias campañas de limpieza. Entre los ejemplos notables se incluye la campaña de limpieza del Everest lanzada por Nepal en 2019, que eliminó con éxito más de 10 toneladas de desechos. Enorme, ¿verdad? En realidad es un trabajo difícil. Tenemos que buscar la basura en las grietas. Sin embargo, se están implementando regulaciones más estrictas que exigen a los escaladores que traigan su basura. Los escaladores deben depositar $4.000 antes de su ascenso, que solo se les reembolsará si regresan con al menos 8 kilogramos de desechos o 18 libras en su equivalente. Además, se están introduciendo soluciones innovadoras como baños portátiles en los campamentos base y productos biodegradables para reducir la huella ambiental. Para mantener la santidad y la limpieza de esta región, esto tiene implicaciones directas para el medio ambiente. Número 5. Mal de altura. El Everest es un campo de batalla donde incluso los escaladores más experimentados pueden caer presas del enemigo invisible conocido como mal de altura. Esta insidiosa dolencia puede atacar sin previo aviso, convirtiendo los sueños de alcanzar la cima más alta del mundo en pesadillas. Pero, ¿qué hay que saber sobre esta enfermedad? El mal de altura, también conocido como mal agudo de montaña, MAM, se desencadena por la exposición rápida a niveles más bajos de oxígeno a grandes altitudes. Los síntomas varían de leves a graves y pueden incluir dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, fatiga y pérdida de apetito. Estos síntomas pueden parecer inofensivos al principio, pero pueden empeorar rápidamente y provocar afecciones más graves, como el edema pulmonar de gran altitud o el edema cerebral de gran altitud. Ambos son potencialmente mortales y requieren un descenso inmediato a altitudes más bajas. Escalar el Everest puede significar entrar en la zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos. Aquí, incluso las tareas más sencillas se convierten en esfuerzos hercúleos. El cuerpo humano lucha por aclimatarse y la exposición prolongada aumenta el riesgo de sufrir mal de altura grave. A pesar de una planificación y preparación meticulosas, el mal de altura sigue siendo impredecible. Alpinistas legendarios se han visto obligados a regresar debido a sus efectos debilitantes. Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary se enfrentan a estos riesgos durante su histórica ascensión de 1953, pero lograron superarlos a pura fuerza de voluntad y aclimatación estratégica.
Número 4. El Yeti. ¿Alguna vez has oído hablar de la legendaria criatura que deambula por los picos nevados del monte Everest? Sí, estamos hablando del Yeti. A menudo llamado el abominable hombre de las nieves, esta misteriosa figura ha fascinado a aventureros y lugareños por igual durante siglos, tejiendo una historia de mitos y misterios en torno al Everest. ¿Cómo se ha producido? La historia del Yeti está profundamente arraigada en el folclore del Himalaya. Los habitantes de la zona hablan de una criatura gigantesca parecida a un simio cubierta de pelo que acecha en las sombras de las montañas más altas. Las historias transmitidas de generación en generación describen encuentros con este escurridizo ser, añadiendo un aire de encanto y miedo al ya de por sí intimidante Everest. ¿Puede ser cierto? Los criptozoólogos y los amantes de las emociones fuertes llevan mucho tiempo cautivados por la idea de demostrar la existencia del Yeti. Las expediciones han recorrido las peligrosas laderas y han encontrado huellas inusuales y misteriosos mechones de pelo. En 1951, el famoso alpinista Eric Shipton tomó fotografías de grandes huellas en la nieve cerca del Everest, lo que desató una gran curiosidad y un gran debate. Sin embargo, los análisis científicos a menudo desmienten estas afirmaciones. El análisis de ADN de las supuestas muestras de Yeti suele rastrearlas hasta orígenes más comunes, como osos u otros animales conocidos nativos de la zona. Sin embargo, por cada teoría desacreditada, parece surgir otra pieza de evidencia intrigante, mantener viva la leyenda. El atractivo de descubrir al Yeti ha trascendido el folclore y ha llegado a la cultura popular. Documentales, películas y libros siguen alimentando el interés por este misterio del Himalaya. Incluso los escaladores que ascienden al Everest no pueden escapar de su atracción magnética. Muchos relatan experiencias extrañas que parecen desafiar las explicaciones lógicas. Número 3. Reinhold Messner. En lo que respecta al montañismo, Reinhold Messner es un nombre legendario conocido por sus increíbles hazañas en el monte Everest. Sus logros le han ganado un lugar entre los logros más notables de la historia. Ahora bien, ¿qué lo distingue de otros excursionistas? En 1980, Reinhold Messner logró un hito sin precedentes al convertirse en la primera persona en escalar el monte Everest en solitario y sin usar oxígeno adicional. Esta increíble hazaña mostró su inmensa fuerza física y mental, así como su determinación de superar los límites humanos. La revolucionaria ascensión de Messner en 1978 con Peter Habler también merece un reconocimiento. Juntos se convirtieron en los primeros escaladores en conquistar el Everest sin depender de oxígeno suplementario, desafiando las creencias convencionales sobre lo que los humanos pueden lograr en altitudes extremas. «Siempre supe que podía escalar el Everest solo y sin oxígeno», dijo Messner. Su confianza no estaba fuera de lugar. Estaba respaldada por una preparación meticulosa y un espíritu inquebrantable al hablar de hechos alucinantes sobre el monte Everest. Estaría incompleto sin mencionar a Reinhold Messner. Número 2. La vida a grandes altitudes. En contra de la creencia popular de que el Everest no es propicio para los organismos vivos, parece que ocurre lo contrario. El Everest alberga un sistema oculto repleto de organismos extraordinarios, cada uno adaptado de forma única para prosperar en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. ¿Qué organismo logró salir con vida? Imagínese escalar el Everest y encontrarse con un alpinista de 8 patas, la araña saltadora del Himalaya, Ophrys omnisuperstes. Se puede encontrar a una altura de hasta 22 pies. Estos diminutos titanes sobreviven en condiciones tan extremas alimentándose de insectos congelados que el viento lleva a sus elevadas moradas. Los ecosistemas a estas vertiginosas alturas son increíblemente delicados. Con temperaturas que caen por debajo del punto de congelación y niveles de oxígeno cada vez más bajos, solo las plantas y animales más resistentes logran sobrevivir. Los líquenes, por ejemplo, se aferran tenazmente a las superficies rocosas, extrayendo nutrientes del aire y sobreviviendo donde la mayoría de la vida perecería. Los musgos también se sostienen en este duro entorno. Se ha observado que especies como Grimea longirostris prosperan a elevaciones superiores a los 6.000 metros, lo que demuestra su increíble capacidad para soportar el frío extremo y la radiación ultravioleta. Los investigadores están cautivados por la resiliencia de estos ecosistemas de gran altitud.
Los estudios realizados en estas regiones ayudan a los científicos a comprender cómo puede persistir la vida en condiciones tan extremas. Este conocimiento se extiende más allá de la Tierra y proporciona información que podría informar nuestra búsqueda de vida en otros planetas con entornos igualmente hostiles. Número 1. Primera ascensión histórica. En siglos, el gran sueño de escalar la cima del Everest parecía imposible hasta que dos hombres extraordinarios, Edmund Hillary y Tenzing Norgay, grabaron sus nombres en los anales de la historia. El 29 de mayo de 1953, lograron lo que una vez se consideró inalcanzable: alcanzar la cumbre del Everest. Edmund Hillary, un apicultor de Nueva Zelanda, y Tenzing Norgay, un sherpa de ascendencia nepalí con amplia experiencia en escalada, formaron un equipo improbable pero formidable. Su viaje estuvo plagado de peligros, como cascadas de hielo traicioneras, ascensos agotadores y un frío helado que puso a prueba su determinación en cada paso. Sin embargo, su determinación inquebrantable prevaleció. ¿Cómo lograron esta hazaña? Su fase de preparación fue nada menos que meticulosa. Formaban parte de una expedición británica dirigida por el coronel John Hunt. Esta expedición estaba equipada con equipo avanzado para la época y se había beneficiado de misiones de reconocimiento anteriores. Utilizaron oxígeno suplementario para combatir las altitudes extremas, una estrategia que jugó un papel crucial en su éxito. A medida que se acercaban a la cumbre en ese día histórico, cada paso se sentía como una eternidad. Finalmente, a las 11:30 am, estaban en la cima del pico más alto del mundo. Hillary lo describió más tarde como una sensación de gran satisfacción. Tenzing desplegó banderas de oración mientras Hillary tomaba fotografías. Momentos capturados para siempre en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.